Bueno, pues bienvenidos a este segundo vídeo de lo que son principios básicos de crecimiento dentro del marketing de redes o marketing multinivel. Si estás aquí es que te gustó un poquito el primero o que quieres realmente comprobar que son malas estas formaciones. Bueno, en tus manos está. Recuerdo que el primer vídeo terminó compartiendo contigo una serie de libros, ¿de acuerdo? Bueno, se me olvidó decirte en ese momento que debes leer a diario aunque sean 10 o 15 minutos, 10 o 15 minutos. Lo importante es la conexión continua con esos principios de crecimiento. Y bueno, retomando un poquito todos esos conceptos básicos que tienes que dominar, no vale de nada que tú visualices tus objetivos, no vale de nada que tengas sueños, no vale de nada que tengas todo ese tipo de cosas en la cabeza si realmente no pones el ingrediente fundamental esta receta se dé de manera magistral. Y es que tienes que poner acción. ¿Cuánta acción? Tu 100%. Pero ojo, tienes que tener en cuenta que tu 100% no tiene que ser igual al 100% de cualquier otra persona. Quizás para ti el 100% son 20-25 minutos al día. Quizás para otra persona el 100% son 5 horas al día. Todo depende de tus tiempos, de tu disponibilidad y de un montón de cosas más. Pero lo principal es ponerte un mínimo de acción diaria para que te vayan acercando día a día a esos objetivos que tienes. Y bueno, pues lo dicho. ¿En qué tengo que poner acción? Pues primero que nada en contactar. Primero en crear una lista de candidatos y luego aprender a contactar a diferentes personas para crear esa lista de candidatos. Segunda cosa que tengo que poner acción todos los días es invitar. Invitar a personas a que conozcan una oportunidad. No tienes que convencer absolutamente a nadie. Otra de las cosas que tienes que aprender es enseñar o dar un anticipo de lo que es el plan de negocios, ¿de acuerdo? Que se llama preplan. Y más que dar un anticipo de lo que es el modelo de negocio, lo que vas a hacer en el preplan es calificar a la persona, a ver si esa persona está en el momento adecuado para unirse a tu negocio. Otro de los puntos en los que tienes que ir poniendo acción es aprender a dar el plan de negocio o a conectar a las personas a ese plan de negocio. Y cómo no, hacer cierres. ¿Y qué cierres? Simplemente hacer que la persona tome una decisión de si sí o si no, sin presionar de ninguna manera, pero tú estás buscando para hacer crecer tu negocio y poder ayudar a esas personas que tomen una decisión. Y ahí es donde va a haber el principal inconveniente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no hemos sido educados para tomar decisiones, sino para seguir instrucciones. Y por último, tienes que poner acción en aprender a hacer seguimientos de forma total y absolutamente correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué es eso de contactar? ¿Cómo hacemos eso de contactar? ¿Cómo hacemos eso de hacer una lista? Pues yo lo que te recomiendo es que primero que nada hagas una lista de todas las personas que conoces, de todas las que conoces, ¿de acuerdo? No selecciones, no opines por nadie, no prejuzgues a nadie porque no sabes realmente quién tiene potencial. Puedes juzgar a cualquier persona por su carátula, como a los libros, puedes juzgarlo por lo que ves por fuera, pero nunca se sabe el nivel de ambición que puede atesorar una persona dentro de sí. Por otro lado, recuerda que todo el mundo tiene derecho a saber que hay otras formas de generar ingresos a día de hoy. Y además, si tú empiezas a hacer esto, se va a convertir en un hábito, el agregar personas nuevas todos los días a tu lista. Eso va a hacer que siempre tengas una base de datos poderosísima, poderosísima. Y recuerda que contactar no es invitar. Contactar no es hablarle a una persona para que entre en el negocio. Es solamente establecer una relación, nada más que eso, establecer una relación. Es conocer a alguien, es nada más que eso, conocer a alguien. Y luego debes ir filtrando y conociendo para saber si es merecedor de tu confianza para que le ofrezcas una oportunidad de mejora. Eso es contactar, pero obviamente para no olvidarte de ello, tienes que ponerlos en una base de datos física, que puede ser en tu móvil, puede ser a través de un cuaderno, puede ser como tú lo desees, pero algo a lo que tenga fácil acceso para poder trabajarlo todos los días, 15, 20, 25 minutos mínimo. Esa es la idea. Ahora el siguiente paso, después de que tú verificas o filtras que la persona tiene el perfil adecuado para que tú le ofrezcas una oportunidad, es aprender a invitarle a conocer esa oportunidad. Y yo sé que eso aparenta muy fácil, pero ¿sabes qué? Hay tanta historia en ese mercado que la mayoría de las personas
huyen de aquellos que les ofrecen oportunidades, porque realmente identifican oportunidad con tener que invertir, tener que poner dinero, tener que arriesgar, tener que hacer todo eso. Y la realidad es que en nuestro modelo de negocios eso no existe, con lo cual te voy a dar de momento una serie de consejos básicos. A la hora de invitar, siempre ten prisa. ¿Para qué? Para evitar tener que dar muchas explicaciones. Segundo, busca la mejor manera de hacer una conexión con la persona y date cuenta o de alguna manera verifica que te estás entendiendo, que hay una conexión entre tú y esa persona, ¿de acuerdo? O sea, que está entendiendo tu mensaje. Hablaremos obviamente de todo esto en un taller extra que se llama el taller de la llamada telefónica. Recuerda que para que exista comunicación se tienen que dar cuatro elementos, ¿de acuerdo? Que haya un emisor del mensaje, un receptor del mensaje, un medio por el que viaja el mensaje y obviamente el mensaje en sí, ¿de acuerdo? Y, cómo no, tienes que aprender las frases claves que te van a ayudar a tener éxito en esas invitaciones. ¿Qué tienes que evitar? Pues también tienes que aprender cuáles son las palabras, cuáles son los conceptos que tienes que evitar para evitar que las personas tengan miedo o tengan recelos de conectarse para conocer una oportunidad. Y cómo no, pues también tienes que aprender a concretar una cita en cada momento con cada persona, con fecha y hora determinada. Ojo, no tiene por qué ser una cita presencial. También puede ser una cita de una conexión mediante WhatsApp, una conexión mediante Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda esto, ¿de acuerdo? Y si te preguntan de qué se trata, mi consejo es que simplemente les digas que es una oportunidad de que ellos puedan conseguir aquello que siempre han estado buscando. Con lo cual yo utilizo frases del tipo, no te las tienes que aprender de memoria, pero del tipo, oye, ¿qué te parece si nos vemos para contarte bien de qué se trata? O necesito más tiempo del que tengo ahora para explicarte y menos por teléfono. Me encantaría hacerlo de tú a tú tomándome un café. Preferiría contarte personalmente o no te puedo explicar el proyecto por teléfono o quiero que esté mi socio para explicarte bien o es muy visual, necesito verte o que conectemos para poder explicártelo. Todo eso es lo que yo voy hablando con las diferentes personas. ¿Para qué? Simple y llanamente yo sabéis que soy kinestésico, o si no lo sabéis, pues ya os lo digo, yo necesito el contacto visual con las personas y de alguna manera me ayuda más rápidamente a verificar y a identificar si lo que me dan es una excusa o simplemente es una manera, no una excusa, sino una objeción, que sería la palabra correcta. Y cuando me veo con alguien, pues lógicamente quiero darle una imagen a mi negocio, con lo cual yo debo ser puntual y además debo vestir de manera formal. Y cuando hay un evento, obviamente de manera entre casual y formal. No es necesaria la corbata, pero sí business casual, chaqueta, una chaqueta, algo, una camisa de cuello, no una camisilla, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, esa es la logística de presentación de negocio. ¿Qué es lo que debemos saber cuando hablamos de un preplan? Bueno, recuerda que hay un cuadernillo de inteligencia financiera, que hablaremos un poquito de él, pero el preplan es simplemente una manera de precalificar a la persona. Lo más importante siempre es crear confianza mutua y saber que la persona está buscando. Si la persona no tiene interés, si la persona es conformista, si la persona no quiere ir más allá, sino simplemente terminar a lo mejor su jornada laboral e irse a jugar con los amigos o con las amigas o toda esa historia o cualquier cosa de eso, pues obviamente entre sus prioridades no está mejorar en este momento. Otras cosas que debes hacer en el preplan es edificar a aquella persona que va a trabajar para ti, hacerlo crecer un poco, es decir, edificar a tu upline, que decimos, ¿de acuerdo? Hablar bien de él, transmitirle confianza a tu invitado para que cuando le conozca, pues de alguna manera ya esté predispuesto a confiar en esa persona. Obviamente el preplan también es un momento perfecto para conocer a tu invitado, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus objetivos de futuro, si es una persona ambiciosa, si es una persona conformista, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mejor manera de saber eso es hacer que la persona avance en su mente. Hay una pregunta que a mí me encanta y es, oye, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? O sea, ¿cuáles son tus objetivos de vida a los 5 años? Y la siguiente pregunta que normalmente le hago después de que me hable de todo eso es, oye, con lo que haces actualmente, ¿crees que vas a lograrlo en ese periodo de 5 años? Y te vas a dar cuenta de que vas a hacer pensar a muchas personas. De hecho, yo me he tropezado con situaciones donde las personas les incomoda esa pregunta y se bloquean, porque entienden que no lo van a lograr. Entienden que con el vehículo que tienen no van a lograr esos sueños que quieren.
Entonces, en ese momento yo simplemente le hablo de que existen opciones y que hay un proyecto que le podría ayudar a lograr todo eso sin arriesgar lo que está haciendo ahora. Y eso es mágico para que las personas pongan en atención, pongan en modo antena tanto sus orejas como el sentido del oído como su cerebro. Entonces, el siguiente miedo de la mayoría de las personas es el tiempo que hay que dedicarle. Yo hablo siempre de un promedio de 1 hora diaria. Y le pregunto directamente, aunque en realidad al principio puede ser bastante menos en promedio, ¿de acuerdo? Esas son las cosas que tienes que tener cuenta en lo que llamamos un preplan, ¿de acuerdo? Y luego ya empezamos a hablar del plan de negocio, pero ¿sabes qué? Esto lo vamos a dejar para otro momento, para el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? De 10 en 10 minutos va siendo todo un poquito más llevadero. Y recuerda que no tienes que ver el siguiente vídeo si realmente este no te ha convencido. Nada más, un placer, hasta luego.